Hoy tenemos para vosotros cómo hacer la crema de chocolate diplomática, que también sirve como crema pastelera para rellenos. Es una receta espectacular, suave, sedosa, con una textura riquísima. No os la podéis perder. Vamos con los ingredientes. Medio litro o 2 tazas de leche entera, 3 yemas de huevo, 100 gramos o media taza de azúcar, 150 gramos de chocolate negro de barra en trocitos muy pequeños, 40 gramos o 2,5 cucharadas de almidón de maíz, maicena, una cucharadita de extracto de vainilla. Para nata o chantilly montada necesitamos 250 ml o una taza de crema de leche de nata para montar, 2 cucharadas de azúcar aparte para el chantilly. Pues comenzamos con un bol y ponemos las 2 tazas de leche y las 3 yemas de huevo y las vamos a batir muy bien. Ya tenemos las yemas bien batidas con la leche y ahora es el momento de colocar el azúcar y el almidón de maíz o maicena. Y seguimos batiendo hasta que quede muy bien integrado. Ahora es el momento de poner el fuego, así que ponemos un cazo y lo vamos a poner a fuego medio bajo. Es preferible que el fuego esté más bajito que más alto para que no se nos queme. Ahora colocamos la mezcla que hemos hecho y la vamos a dejar que empiece a espesar y lo vamos removiendo constantemente para evitar que se nos pegue. Más o menos tardará unos 4 minutos. Ya tenemos la cremita espesita y ahora es el momento de quitar el fuego y con el calor residual vamos a poner el chocolate. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter el chocolate dentro de la crema y lo vamos a dejar que empiece a fundir un poquito antes de remover. Y le ponemos el extracto de vainilla. Como veis ha pasado un minuto, el chocolate ya está blandito y es el momento de integrarlo todo muy bien. Lo vamos a remover que quede todo muy integradito. Ya lo tenemos todo bien integrado y es el momento de traspasarlo a un bol, porque tenemos que dejarlo enfriar durante por lo menos 2 horas. Lo ponemos en el bol, si veis que queda algún resto lo terminamos de mezclar todo muy bien y lo dejamos repasar durante un par de horas. Tiene que estar muy frío para seguir con el siguiente paso. Ah, una cosita, ahora que lo vamos a dejar enfriar colocamos un papel film por encima como veis en el vídeo para evitar que le entre aire y se ponga con una costrita. Han pasado las 2 horas, tenemos el chocolate frío, ahora vamos a hacer el chantilly y para eso colocamos en un bol la nata que esté todo muy frío y empezamos a removerla a velocidad baja. Y cuando veamos que empieza a coger textura es el momento de colocar el azúcar y lo vamos acabando a velocidad alta hasta que nos salgan picos fuertes. Y recordad que no os paséis, que no se nos haga mantequilla, que tenga picos fuertes pero no mantequilla. Ya tenemos la nata bien montada y vamos a separar un par de cucharadas en un platito aparte. Y es el momento de integrar ya nuestra mezcla riquísima de chocolate con la nata. Y recordad, siempre con movimientos envolventes. Lo ponemos dentro, todo el chocolate, y envolvemos suavemente para que no pierda el aire y vamos creando nuestra crema pastelera de chocolate diplomática espectacular. Bueno, como veis ya la tenemos hecha, la vamos a servir en una copita para dejarla enfriar y como postre, pero la podéis utilizar para rellenar croissants, para rellenar tartas, como postre individual. Es una receta realmente riquísima, es un postre espectacular para los chocolateros, así que nada, esperamos que la disfrutéis, que la hagáis y por favor, como siempre estamos aquí con vosotros en Casa Contigo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!